96.5. Bueno, señores, después del comentario de Eury Cabral, ¿cómo está funcionando el servicio del 911? Con nosotros aquí están la doctora Marian Monte de Oca. Ella es la directora de emergencia médica del Servicio Nacional de Salud y encargada del sistema 911. Está el general Vicente Mota, que es director ejecutivo del Sistema Nacional de Atención de Emergencia y Seguridad del 911. Luis Ferrán, encargado de operaciones del 911. José Hernández, encargada de operaciones de emergencia del Servicio Nacional de Salud. Así es que vamos a hablar del 911 largo y tendido. Eury Cabral. Julio, y con esa participación, Julio, perdóname, Eury, damos seguimiento a una inquietud planteada por una oyente de Sol de la Mañana, desesperada porque a su tío lo habían trasladado en una unidad del 911 y más de 24 horas después, mucho más, no podían localizar dónde él estaba y ni siquiera desde el 911 le dieron información. El programa intervino en esa ocasión, se localizó, pero hoy es una oportunidad de oro para conocer los protocolos que rigen la entidad y la inquietud que tienen muchos. ¿Es que ha cambiado a como se hacía antes? Lo sabremos en unos minutos. Eury Cabral. Bueno. Gracias al Dios Todopoderoso, Jesús, mi Señor, mi Salvador y mi guía, y como siempre, inicio con la palabra de Dios, dándole gracias también a todo el equipo. Segunda de Tesalonicenses 1:3. Hermanos, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, como es justo, porque su fe se acrecienta cada vez más y cada uno de ustedes sigue abundando en amor hacia otros. Dar gracias a Dios y abundar en amor hacia otros debe ser norma diaria permanente de cada uno de nosotros. Miren, antes de hacer un comentario sobre el aspecto económico y la reforma fiscal, que es una de las grandes preocupaciones que tenemos en estos días, sobre todo con lo que está pasando en Colombia, quiero informar que ya se inició la ruta hacia el acto donde vamos a llevar los restos de Gregorio Urbano Gilbert al Panteón Nacional. Esa actividad va a ser el próximo martes 25 de mayo, ya en este mes de mayo, martes 25, que se cumple el 103 aniversario del nacimiento de Gregorio Urbano Gilbert, y por eso se escogió esa fecha para dar cumplimiento al decreto del presidente Luis Abinader, que decidió que se llevaran los restos de Gilbert al Panteón de la Patria como héroe nacional, que ya se había determinado por una ley. Todo ese proceso implica varias actividades que se han estado haciendo, y en el día de ayer se hizo lo que es el proceso de exhumación de los restos. Entonces, los restos de Gilbert estaban en el cementerio de la avenida Máximo Gómez, prácticamente olvidados, porque estaban en una tumba ahí que casi tenía incluso era una lápida del gobierno de Nicaragua, ni siquiera una lápida dominicana. No solo olvidado, abandonado prácticamente. Y prácticamente sí, casi abandonado. Eso dice, entonces, el día de eso ayer, también dice el origen social de ese gran patriota. Y era prácticamente olvidado. Ya este proceso de rescate implicaba tomar los restos, y entonces en el día de ayer, con los técnicos del Museo del Hombre Dominicano, Renato Rímoli y Glenny Tavares, que son los responsables siempre que se hace un proceso de exhumación, son dos técnicos sumamente calificados, bien preparados, y entonces por disposición del Ministerio de Cultura, ellos dirigieron ese proceso, que fue lógicamente respaldado por la Alcaldía del Distrito Nacional, gracias a Hugo Veras, que nos dio todas las facilidades en el cementerio y la alcaldía para todo este proceso. Ahí estuvo la familia de Gregorio Urbano Gilbert, los dos sobrinos nietos, Teresa Peña de Márquez y Guillermo de Peña Márquez, estuvo todos los miembros de la Comisión de Exaltación, oficiales del Ejército Nacional, una gran cantidad de personas estuvimos ahí, de alguna manera sirviendo de apoyo a este proceso. Y entonces, cuando terminó el proceso de exhumación, los restos fueron llevados entonces a el Museo Memorial de la Resistencia, donde van a estar descansando con la bandera nacional encima de estos restos del patriota Gregorio Urbano Gilbert, hasta que el martes 25 hagamos entonces una actividad. Luego se darán los detalles de qué será esa actividad, pero la idea que hay es que desde el propio museo, que está en la calle Arzobispo Nobel, casi esquina Sánchez, del Museo Memorial de la Resistencia, podamos hacer una caminata con todo lo que implica, ¿verdad?, el respeto y la honra a Gregorio Urbano Gilbert, hasta el Panteón, que está
a unos metros, casi 1 kilómetro de ahí, podamos hacer esa actividad con todo lo que implica. Ya más adelante se darán todos los detalles, pero en el día de ayer el proceso de exhumación, que es un elemento fundamental, importante, ya tener en una urna bien, con todo lo que implica este momento, es la que se va a colocar en el escenario del Panteón Nacional, donde quedarán los restos de Gregorio Urbano Gilbert depositados hasta la eternidad como héroe nacional que es, y una honra del pueblo dominicano hacia este gran patriota dominicano y latinoamericano. Así es que gracias a todos los que sirvieron para hacer esta actividad en el día de ayer, y continuamos en nuestra ruta hacia el 25 de mayo para llevar los restos de Gilbert al Panteón de la Paz. Miren, ayer una de las grandes preocupaciones, sobre todo porque el presidente Luis Abinader de alguna manera habló también del reto que tiene nuevamente con el pacto fiscal, con la reforma fiscal, y fruto de lo que está aconteciendo en Colombia. En Colombia ayer hablábamos, y hoy Julio también habló un poco de eso, las movilizaciones que hay, y que a pesar de que el presidente echó hacia atrás, el presidente colombiano echó hacia atrás una propuesta de reforma fiscal que había llevado al Congreso, sin embargo las movilizaciones, las situaciones y lamentablemente las víctimas en Colombia continúan. De cara a eso, ayer el economista Isidoro Santana dio una declaración que para mí es brillante y define claramente la situación entre estos momentos. ¿Qué dijo Isidoro Santana, que fue ministro de Economía, Planificación y Desarrollo del gobierno anterior, cuando le preguntaron sobre la reforma fiscal? Dice: hablar de impuestos es económicamente desaconsejable y políticamente preocupante en estos momentos. Repito, hablar de impuestos, dice Isidoro Santana, es económicamente desaconsejable y políticamente preocupante en estos momentos. ¿Por qué es económicamente desaconsejable? De acuerdo a la visión que da Isidoro Santana, porque él dice, bueno, es cierto que hay una situación fiscal muy difícil, es cierto que hay una pandemia y es cierto que estamos en una situación complicada, pero hablar de impuestos en medio de esta situación no es aconsejable, porque siempre un pacto fiscal se hace cuando hay una situación económica no parecida a la que en estos momentos está afectando a tanta gente. Y políticamente preocupante por lo que miramos en el espejo de Colombia. Es decir, ¿por qué es políticamente preocupante? Porque podría, si no es, digamos, bien conducida, una reforma fiscal, un pacto fiscal, o como usted quiera llamarlo, una carga tributaria nueva para sectores que no lo puedan soportar, porque no es solamente al sector que se le ponga el impuesto, es lo que eso se refleja en la población. Porque usted, por ejemplo, le puede poner un impuesto ahora ¿a quién? Usted le puede poner un impuesto. Miren el sencillo. No es un impuesto, pero es como si fuera un impuesto. Miren lo que está pasando con la prueba PCR. Una sola prueba PCR. Porque la diría, no, eso no es nada. Ayer, María Elena daba una prueba de una familia de clase media que por esa decisión, para enfrentar el COVID de su familia, tuvo que gastar 100,000 pesos. Eso, aunque no parece un impuesto, es como si lo fuera. Porque la inflación es el peor de los impuestos. ¿Qué es la inflación? Pero eso fue antes del anuncio, Eury, el gasto. No, pero está bien. No, eso es decir, antes del anuncio, antes de tomar esa decisión que encarece un poco más, ya costaba un dinero. No, pero ahora cuesta. No, lo que te estoy diciendo es esa decisión va a implicar multiplicar por 4 lo que antes costaba. Lo que antes costaba el 10% va a costar el 40%. Que lo va a cuadruplicar. ¿Qué plantea Isidoro? Isidoro plantea que lo que debe hacer el gobierno en este momento es no hablar de pacto fiscal, sino buscar opciones, dice Isidoro, lógicamente, él supongo que lo llamarán o el gobierno lo evaluará, opciones que no impliquen medidas impositivas en este momento. Es decir, él no ha dicho nada. No, él planteará. Él dice, hay una situación fiscal. Que enseñe los bancos para ir a saltarlo, o que enseñe cualquier, pero no ha propuesto nada. Bueno, pero que lo llamen. Él dice, bueno, él habla de lo que está diciendo el gobierno, él tomó lo que dijo el gobierno. No ha propuesto nada. Él no ha hablado de nada. Sí, porque él tiene que proponer una alternativa. Él no ha hablado de nada. Puede decir, bueno, el Estado Dominicano puede todavía recurrir a un mayor endeudamiento. No, yo voy a decir lo que... Él tiene que plantear una alternativa porque el dinero hace falta. La opción hay que buscarla. Entonces, ¿para qué abrir la boca si no va a decir nada? Lo podemos llamar para que él plantee su posición de lo que él cree. Ahora, lo que él plantea de que es desaconsejable y preocupante es la preocupación de todos precisamente. Yo particularmente creo política que claro.
Tú tienes Sí. un cáncer, es preocupante una cirugía, claro que sí, pero ¿qué hay que hacer contigo? Bueno, pero él tiene planteamientos. Él dice Pero él sobre no lo todo ha en hecho, la... por ahí no lo ha hecho. Te No, pregunto yo te dice- qué opciones plantea él. Entonces él no plantea No, opción. Él abre la Julio, él boca no para no tiene- decir nada. Vamos, Porque en eso vamos que a tú dices entrevistar- ahí, él no está diciendo nada. Bueno, vamos a plantearle a él que diga sus criterios. Claro. Él está planteando una preocupación en el sentido siguiente, que no es aconsejable en este momento. ¿Por qué? Por Ok. la situación que estamos aconteciendo. Entonces, una reforma fiscal tiene que ser bastante evaluada, discutida, pactada. Si en un momento, sobre todo si en para un que momento no que- genere... si en un momento en que tú debe el 70% del PIB, que el de endeudamiento tiene un 70% del PIB, si en ese momento no es aconsejable para tú introducir algunos remedios fiscales, el momento aconsejable será cuando el país se hunda. No, él lo que dice, y yo estoy de acuerdo con él en el sentido siguiente, hay que tener sumo cuidado de cómo lo llevamos porque no debe pensarse solamente en impuestos, que es lo que parece que es la preocupación grave. Es decir, Ok, y no sin- es solamente y- y aumento sin- de y impuestos. sin Hay que- impuesto- sin el impuesto- lado del gasto, Y el sin lado del impuestos, ¿qué gasto, se hace? no, el Reducir lado el- del gasto hay que verlo, porque el Ah. gobierno habló, sobre todo porque el gobierno tuvo discurso de que había muchos gastos superfluos que los gobiernos anteriores, pero no han planteado ninguna variación en ese aspecto. Entonces, si tú no planteas esa parte y dices que va a ser una reforma fiscal, ¿qué es lo que tú estás diciendo? Que tú vas a meter más impuestos o que va a aumentar lo que hay. Entonces, esa preocupación, ahí tiene toda la razón, que es la preocupación de todos nosotros. No es que no se haga. El economista que hable de una reforma sin impuestos está hablando M. Pero Es no, decir, lo que estamos hablando, Julio, es... el economista que hable es un Entreteniendo. demagogo que está hablando tontería, que hable de la Tontería, posibilidad sí. de una reforma fiscal sin impuestos. Ya tú sabes Por que no eso está es que él hablando dice- nada. Por eso es que él dice que es económicamente desaconsejable hablar ahora de pacto fiscal y de reforma fiscal. Eso es lo que él dice. Precisamente lo que tú estás diciendo. ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué es lo que el gobierno debe hacer? Antes de hablar de reforma fiscal y de nuevos impuestos, lo que tiene que ver es precisamente cómo va a enfrentar en función de reducción de gastos. Ese es el primer elemento que tiene que plantear el gobierno, para hacerse incluso creíble, porque es políticamente preocupante, como dice muy bien Isidoro, políticamente preocupante porque puede generarte una situación más grave de la que tienes. Es decir, tú meter una reforma fiscal ahora no bien manejada o no saberla hacer puede ser más preocupante. ¿Por qué? Porque el remedio puede ser peor que la enfermedad. Lo hemos visto, lo estamos viendo en Colombia y lo hemos visto en República Dominicana en varios momentos. Entonces hay que tener mucho cuidado y yo creo que en ese cuidado hay que tomar en cuenta esa situación. ¿Qué sabemos todos? Está en una situación difícil. ¿Y por qué la oposición no ha hecho nada prácticamente para impedir todos los préstamos? Precisamente porque no se puede. La salida ahora es préstamos. Pero frente a eso, que en un momento se va a frenar y que puede ser peor, porque el pago de los intereses te puede generar desestabilidad desde el punto de vista macroeconómico, tú tienes que saber manejar la situación desde ahora. Entonces creo que esa preocupación que él hace es correcta. ¿Qué ha dicho el Consejo Económico y Social? Bueno, el Consejo Económico y Social, tanto como el CONET, han dicho, bueno, es una situación difícil, lamentable, hasta ahora el gobierno no ha llamado a nadie a discutirlo, hasta ahora, dicen ellos, bueno, estamos esperando, vamos a ver qué es lo que quieren hacer. ¿Por qué? ¿Cuál es la preocupación? Que un pacto fiscal mal manejado podría evitar la recuperación económica. Ese es el gran reto del gobierno. Por eso yo he dicho desde el principio, no es que no se haga una reforma fiscal, es que se sepa hacer, que tiene que empezar antes de nuevos impuestos por una variación clara y precisa de lo que implica el gasto del gobierno en esta situación. Eso es lo fundamental. Y los nuevos impuestos que se vayan a plantear tienen que ir, que ahí hay una discusión bastante fuerte porque usted no sabe. Si usted va donde cualquiera de los sectores dice que no le ha ido bien, usted va a cualquier sector económico ahora mismo y le dice, no, la situación ha sido crítica en todos los sentidos. Incluso lo que uno ve, pero nadie conoce la realidad de cada sector. Usted puede decir, bueno, Zona Franca ha dicho que se mantuvo manejándose durante todo el periodo muy bien. Ahora, cuando tú vas y le dices que tiene que aportar algo, dice, espérense, pero mis gastos fueron mayores, mi situación fue muy difícil. Es verdad que yo me mantuve trabajando, pero mi situación no es normal. Cuando te vas donde los laboratorios dicen, es verdad, es cierto, nosotros hemos tenido una buena situación, pero hemos tenido que aumentar la empleomanía de un 10% que teníamos, prácticamente un 60% más, hemos tenido que comprar equipo. Es decir, por eso es que hay que tener mucho cuidado. Yo reitero
que el gobierno, en vez de hablar de pacto fiscal o de reforma fiscal, lo que tiene que hablar y discutir es un pacto social. Ese pacto social que implica discutir con todo el mundo, sectores políticos, sectores sociales y sectores económicos, para entre todos discutir lo que fuera la mejor manera de enfrentar la situación y ponerse todos de acuerdo en lo que podría ser reducción del gasto por parte del gobierno y algún impuesto de parte de todo eso sector. es poema. A los tenedores de la deuda dominicana hay que decirle claramente en el futuro de dónde ese país va a disponer de recursos para responderme. Sí, pero Julio, el problema es que el gobierno no puede creer. Yo voy a hacer un plan social en la República Dominicana. ¿De dónde? Es decir, ¿cuáles son los mecanismos que usted tiene para responder a los compromisos que usted tiene? Si no se hace una cosa con claridad, olvídate que no pero hay... si el gobierno lo hace de manera... Oye, el problema es que si el gobierno lo hace nada más por su lado, va a ser lo mismo que hizo con el presupuesto anterior. Mandar un paquete de impuestos sin saber lo que estaba haciendo. Entonces, ¿qué es lo que discutir? Él no puede hacerlo sin pactar con la sociedad. Tiene que pactar con la sociedad. Pero eso es lo que te digo. Con el sector económico, ¿qué le va a decir el sector económico? No hay salida sin sacrificio. Pero de los dos lados. Esto es lo que estamos diciendo. Pero ¿El sacrificio cuál es? No hay salida sin sacrificio. Sin sacrificio de los dos lados, eso es lo que te digo. Si el gobierno le dice al sector, yo estoy de acuerdo, por ejemplo, que se le ponga un impuesto a las ganancias, yo estoy de acuerdo. Ahora, así como el gobierno le va a poner un impuesto a las ganancias, algo tiene que poner también sacrificarse. Ya Bloomberg estableció que los bonos de la deuda colombiana son bonos basura. Alejémonos de una calificación de esa naturaleza. Y alejémonos de un conflicto social. Y alejémonos de que el país no se recupere. Y alejémonos de que las cosas caminen correctamente. Eso es lo que queremos. Es decir, el gobierno no puede asumir. Todas las reformas sin pactar con todo el mundo. Todas las reformas conllevan conflicto. Sí, pero Julio, la preocupación aquí es la siguiente. Conflicto. Bueno, pues entonces que lo implemente y que le pase como Colombia. No. ¿Quiere que pase como Colombia? Yo no deseo que pase como Colombia. Colombia. Todas las realidades son distintas, Eury. No, pero yo digo, el problema está, si desafíos. Si el gobierno se vuelve loco y dice, estamos en una situación difícil y manda impuestos sin hablar con nadie, se le va a generar... pero que nadie está hablando de lo primero que el gobierno está planteando una discusión para establecer la no forma en la que se va a hacer frente. Estoy diciendo, el gobierno está hablando de un pacto, de una reforma fiscal. ¿Qué dice el sector económico? No me han llamado para discutirla. ¿Qué dice el Consejo Económico Social que tiene que discutirla? Todavía el gobierno no nos ha dicho nada. Eso es lo que digo. Antes de empezar a plantear una serie de elementos que yo creo que sería incorrecto en este año, es incorrecto en este año. Usted puede empezar a discutir, pero aplicarla este año ya no es posible. Es para el año que viene. Pero entonces haga lo que tiene que hacer. Por eso yo hablo de un pacto social, no de una simple reforma fiscal. Si meten una sola reforma fiscal, va a haber problemas. El pacto social con numerito. Porque te repito, si tú no le dices a los tenedores de la deuda dominicana para el año próximo cuáles son las medidas que tú tomas para garantizar el cumplimiento de la deuda, tú estás metiendo la economía dominicana en serio problema. Y si tú no le dices al sector productivo, le mete un impuesto sin hablar con ellos y lo lleva a la quiebra, entonces empieza a aumentar el desempleo, aumenta la inflación. Que no se está planteando. Lo que yo estoy planteando es que eufemismo, dije que el pacto social, no, es un pacto económico y son soluciones económicas la que hay que plantear a la crisis. Esa es la visión incorrecta. Y claro, van a costar sacrificios, tanto de la gente como de los actores económicos. No, es un pacto social, porque ellos pueden hacer todo lo que quieran para pagar los intereses de la deuda, pero eso puede llevar a que se le haga una inestabilidad política, entonces ni van a pagar deuda y se va el gobierno a tener una situación difícil. Aquí puede haber una poblada complicadísima desde el punto de vista del funcionamiento de todos nosotros. Entonces, ¿qué es lo correcto? Nadie está diciendo que no hay que hacer un sacrificio por todos los lados, eso es verdad. Ahora, ese sacrificio, lo primero que tiene que ser un sacrificio racional, no abusivo, ni impuesto por un solo sector. Es decir, para tú garantizar que el sector productivo pueda aportar en torno a eso y ayudar, el gobierno tiene que ir a decir qué va a aportar el gobierno en torno a eso. Eso es lo fundamental, porque si no, la situación de Colombia podría repetirse en la República Dominicana y eso no nos conviene a nadie. Lo mejor es que aquí siga habiendo estabilidad, la situación de Colombia con matices distintos se va a producir en el mundo
La situación de Colombia se va a producir en el mundo porque el mundo tuvo que incurrir en una serie de sacrificios para enfrentar una pandemia. Y ahora hay que restablecer la economía. Pero es al revés, Julio. La situación de Colombia nos debe servir de espejo precisamente para que aquí tomemos las medidas correctas a tiempo con el sacrificio de todo y no nos pase lo de Colombia. Es al revés. ¿Cuáles son las medidas correctas que no van por el orden de incrementar las recaudaciones del Estado? ¿Cuáles son? Bueno, pero que el Estado, yo estoy de acuerdo con eso, pero ¿cómo la va a incrementar? Es que no hay medidas sin eso. O sea, ¿tú quieres que ponga impuesto a lo loco? No hay medidas sin poniendo impuesto a lo loco. Sí, no. Ya tú te vas al extremo. Ya tú te vas al extremo porque yo nunca he planteado nada a lo loco. Ni voy a plantear nada a lo loco. Es decir, ya tú te vas a un extremo que no es el que estamos planteando. No, pero espérate, tenemos un ejemplo, Julio. Lo que está planteando Julio. No, tenemos el presupuesto anterior. Yo no quiero. Oye esto. Escúchame, Oli. Yo no quiero que se repita en la discusión del pacto de la reforma fiscal lo que pasó con el presupuesto anterior. Ni yo porque tampoco. Tenemos un ejemplo. ¿Qué pasó con el presupuesto anterior? Ni yo tampoco. Pero si el gobierno no es el primero que empieza a explicar un discurso realista en este país, que el gobierno le ha tenido miedo a eso. Si no empiezan a explicarle a la gente con un discurso realista de que nosotros estamos en una situación a la que hay que buscarle salida, que esas salidas tienen que ser dialogadas, pero que hay que buscar salidas, porque es una situación de crisis económica y hay que buscar salida y esas salidas implican sacrificio. Cuando tú lo vengas a abordar, entonces ahí sí se te presenta la situación de Colombia. Porque si tú le haces creer de irresponsable a la gente, de que mira, fuera de esto, si el gobierno se ahorra unos pesos, como ellos decían, ellos pueden resolver sus problemas. No es verdad que pueden resolver el problema sencillamente con lo que puedan ahorrar del gasto público. Eso no es verdad. No, pues, tú tienes razón. No, oye, Julio, el discurso del ahorro haría sentido y es importante. El ahorro siempre es importante, pero el discurso del ahorro haría sentido si la caída de la economía no hubiera sido tan dramática. Okay. Señores, esta pandemia desarticuló la economía dominicana en sentido general. Es decir, aquí hay que hablarle a la gente. Realmente estoy de acuerdo con Julio en ese punto, de que tenemos una severa crisis, de que enfrentamos una realidad que tenemos que estar dispuestos todos a ceder en nuestra calidad de vida para cumplir con las obligaciones que estamos. Pero digo, ahí es que está la clave. Todo el mundo sabe la magnitud de lo que está pasando. Ahora, si tú vas a llamar... No lo sabe. Todo el mundo no lo sabe. Y es verdad que aquí hay gente que está hablando como si estuviéramos en bonanza. Oye, perdón, los sectores productivos saben porque son los que más lo que más lo han sufrido es el sector productivo, más que el gobierno. El sector productivo más que el gobierno. Oye, porque el gobierno lo único que hace es regular, pero el gobierno no produce nada. El sector productivo más que el gobierno, porque oye, ¿quién gestiona y quién recibe la presión de los sectores productivos? ¿El gobierno, Eury? No, el gobierno no se ha caído. Claro que el gobierno. Es decir, el sector agrícola, botando los productos fruto del cierre de los hoteles. Que lo vivimos previo a... Eso no es el gobierno. Quienes más han sufrido son los sectores productivos. Ahora, claro, el gobierno tiene que regular la sociedad, tiene que saber conducirla para la recuperación. Yo digo, cuando tú vas a plantear, o sea, ¿qué es lo correcto en este momento? Todo el mundo está consciente. El gobierno, para empezar a ser creíble, que va a hacer no lo que hizo con el presupuesto, sino que de verdad quiere una reforma fiscal favorable para recuperar la economía, lo primero que tiene que hacer es buscar ese pacto con todos los sectores que tienen que ver con eso y empezar él diciendo con qué se va a sacrificar y entonces pedirle sacrificio a nosotros. De lo contrario, las cosas no van a caminar bien. Cambio fuera.